Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Como cada sábado, aquí estamos renovando este contacto a través de la pantalla de Canal 5. Hoy, en Plan A, nos vamos a referir al fenómeno que se observa. Bueno, Argentina ha recibido inmigrantes desde hace décadas y no deja de ocurrir, en busca de trabajo, salida laboral, del estudio universitario. Lo concreto es que venezolanos, brasileños, desde Haití, golpeada por un terremoto, han llegado estudiantes, jóvenes, no tan jóvenes, a nuestras tierras, en busca de trabajo, de futuro. ¿Qué país? ¿Qué ciudad encontraron? ¿Qué tienen para contarnos? ¿Cuál es esa experiencia de vida? ¿Sufren discriminación? ¿Cuál es la perspectiva, el futuro? ¿Piensan en regresar a sus países? ¿Ya han encontrado y se han echado raíces aquí en nuestra ciudad, en nuestro país? Interesante programa, con diversos testimonios que tenemos preparados para hoy y por supuesto todas las polémicas acerca de la gratuidad de la enseñanza, si un extranjero quita un lugar de trabajo a un argentino, todas estas cosas que ocurren. Lo importante es no caer en la xenofobia, en la discriminación y vamos a ver cómo lo viven estos extranjeros, estos inmigrantes que hoy nos visitan en Plan A. Informe y un debate muy interesante para estar pegado a la pantalla. Vamos. No soy de aquí, ni soy de allá. Por distintos motivos y de distintos lugares llegan a Rosario extranjeros para trabajar o estudiar. Hoy hay más de 25.000 extranjeros residentes. Las crisis de otros países impactan en los flujos migratorios. Venezuela es uno de los casos más cercanos. Vive una crisis humanitaria sin precedentes. Llegaron a la Argentina 150.000 venezolanos buscando trabajo. Muchos de ellos están en Rosario, amparados en acuerdos vigentes que dan el derecho a la libre residencia en los países sudamericanos. Sin ser inmigrantes, en los últimos 3 años, 3.800 brasileños vinieron a estudiar a la UNR, ya que las carreras y doctorados en Brasil son mucho más costosos que en nuestro país. Donde se cursa gratis o con mínimos aranceles, algunos se terminan quedando en el país. Africanos, haitianos y colombianos forman parte de las últimas olas migratorias, cada una con una historia y un motivo por el que decidieron llegar a este lugar del mundo. Vienen a construir sus sueños a un país para algunos lejano y desconocido, donde buscan trabajo y progreso. ¿Cómo es la vida de los residentes extranjeros en Rosario? ¿Qué trato reciben? ¿Son discriminados? ¿Cómo consiguen trabajo? ¿Cómo les afecta la crisis económica? Ahora, en Plan A, Destino Rosario, los nuevos inmigrantes. Bueno, un fenómeno de todos los tiempos, Gisela, también actual. Sí, de todos los tiempos que por estos últimos años se incrementó. Cabe destacar, en la actualidad aproximadamente, según los datos del área de migraciones nacional, 15.000 venezolanos se están recibiendo en nuestra ciudad y si contamos el Gran Rosario alrededor de 20.000, ¿no? Con esta situación particular de Venezuela. Distinto a la situación de los estudiantes, que muchos vienen de los países vecinos o aledaños, estudian y en su gran porcentaje luego, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, regresan a su lugar de origen. Por supuesto, Bueno, y en la situación actual argentina, que no es la mejor, económica, socialmente, así que vamos a escuchar, yo los voy a ir mencionando, presentándolos también, y luego conoceremos historias particulares. De izquierda a derecha, Marelis Colmenares, venezolana, que ya hace un par de años está en la Argentina. Stephen, que es nativo de Ghana, África, hace poco estuvo aquí en Plan A, hoy tiene una seria denuncia para hacer, por lo que ha vivido. Andrea es nativa de Mérida, en Venezuela. Bienvenida, Andrea. Y Rito, haitiano, él, estudiante de medicina, ya en la fase final, ¿no, Rito? Sí, ¿En qué año estás? Sí, estoy en cuarto, así que vamos a empezar a cursar el ciclo clínico. Bien. Así que estamos en la parte final. ¿Cuándo llegaste aquí a Argentina, Rosario? Llegué en noviembre, el 4 de noviembre de 2009. Sí, ya hace casi 10 años. Sí, hace noviembre que viene va a ser 9 años. ¿Y por qué elegiste Rosario? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Te aclimataste rápido? Normalmente Rosario no era la ciudad del destino, sino que la ciudad del destino era la capital, en la UBA, en Buenos Aires. Hice una preinscripción previamente antes de llegar acá en Argentina. Sí. Cuando llegué en Buenos Aires, el mismo día, por cuestión de suerte, encontré con un médico que es de República Dominicana, que estaba en el aeropuerto, viajó en el mismo avión que yo, y él hizo un contacto en la UBA. Él vivía acá en Argentina. Sí. Hizo un contacto, con el contacto que hizo fue un poco
aclarado que vivir en Buenos Aires para empezar medicina es medio complicado. Sí. Voy a tener que hacer CBC, todo esto, me explicó. Y para tomar el tren, todo, y tomé un tren, de ahí vine el mismo día a Rosario. A Rosario, que no pensaba llegar aquí. No, aparte fue todo difícil, porque Claro. no sabía dónde está Rosario, cómo es, cómo hacer. Tomé un subte de Constitución Claro. hasta Retiro. Cuando llegué a Retiro, como anécdota, vi no hablaba español, decía Chevalier, la empresa Chevalier. Y a vos te trajo malos recuerdos. Yo pensé que al decir Chevalier en francés significa como caballero, como... Sí. Yo dije, ahí tiene que haber alguien que habla francés, porque Chevalier es como... Claro, una palabra en francés, lengua de Haití también. Ah, sí. Cuando llegué dice bonjour y todos me miraban así, era argentino, ¿Qué de te hacer pasa, así. Rito? Sí. Te dijeron. ¿Quién? Y ahí, bueno, me quedé, ahí había uno que habló inglés y yo hablo inglés y ahí me ayudó. Hice el boleto, me decía, mira, vas a tener que tomar el colectivo, espera, después tal hora te va a pasar a buscar. Y ahí Salvo esa confusión, Rito, y para escuchar a todos, digo, llegaste a Rosario. Primero, ¿de qué escapabas? ¿Qué pasó en Haití? Porque vos te viniste antes del terremoto de 2010, De 2010, que causó gran sí. devastación. Pero ¿cómo era Haití? ¿Por qué saliste del país? La idea es para estudiar. Para primero, estudiar. sí. No es como, o sea, la mayoría normalmente de todos los compatriotas que están acá en Argentina Vienen a la facultad. vienen a la facultad. Puede ser que dentro del transcurso puede cambiar quizás o por algunas razones Claro. económicas Está bien. o otras razones, pero Y la allá es mayoría difícil vienen para iniciar una carrera universitaria en Haití, hay que pagar para ello. Medicina particularmente es un medio complicado porque hay una sola facultad, medicina, en la pública, en el país. Claro. En el momento que yo dejé el país, ahora puede haber 2, 3 más, que está en la capital. En esa única facultad entran más o menos menos que 500 alumnos Sí, anual. Y repartía entre bioquímica, farmacología, enfermería y medicina. Es decir, miles de estudiantes de distintas ciudades Claro. hacían Tenían a la que confluir en capital. un solo lugar y eso Claro, complicaba la cosa. complicaba la cosa. Marelis Colmenares, llegaste a la Argentina, Rosario, ¿cuándo? En 2015. Situación en Venezuela complicada, no tanto como ahora, pero ya expulsaba venezolanos, Sí, ¿no? empezaba. Contame las razones de tu Prácticamente, salida. bueno, la crisis de Venezuela no arrancó, sino desde años anteriores, Sí. no solamente con el gobierno de Maduro, sino que, como lo decía la compañera anteriormente, es una consecuencia todo esto lo que está pasando desde el inicio del gobierno de Chávez. Sí, En el 2015 había una gran cantidad de escasez para conseguir los alimentos. Sí. Obviamente la inflación también se comía el país poco a poco. Y bueno, uno como persona joven, recién recibida de la universidad, era como que no veía proyección a futuro, trabajaba en 2 lugares al mismo tiempo, más de 12 horas por día. Y bueno, nada, no tenía capacidad de ahorro, vivía para el día a día y bueno, me lo Dijiste, replanteé. basta. Así no es. busco Sí, otro horizonte. tal ¿Y por qué cual. Argentina? Bueno, un poco parecido a la historia de Rito, no era justamente Argentina el país que tenía en mente, sino Ajá. España. Ya lo venía pensando desde antes de recibirme, salir afuera, hacer alguna maestría, algún posgrado, Sí. una especialización de mi carrera. Sos psicóloga. Soy psicóloga, sí. Y bueno, en ese momento justo coincidió con que tenía unos conocidos acá en Argentina, justamente acá en Rosario, me hablaron de la UNR, Claro. que estaba, digamos, con psicología y todo esto. Y bueno, lo vi como una posibilidad tanto para establecerme en otro país como también para poder realizar ese estudio que tenía pendiente. Y bueno, nada, Rosario fue, me gustó la semana. Y Cambió el destino. En Cambió lugar el de España, destino, Argentina sí. y Rosario. Y vamos a saber, a ver, cómo resultó esta vida aquí en Argentina y qué pasa con Venezuela, qué noticias llegan, cómo viven tus familiares, qué sueños tenés. Pero Federico Mauro Antonio, te invitamos porque tenías una mirada, como tantos rosarinos y argentinos, crítica de esta llegada de muchos inmigrantes y que van derecho a la universidad. ¿Cuál Sí. es tu planteo? En realidad no es crítica hacia la llegada del inmigrante, es crítica en el sentido de que Argentina, si escucho a la amiga acá venezolana, y Sí. la realidad de Argentina podría ser muy similar a la de Venezuela. Zafamos, creo que por gracia divina, porque hoy deberíamos de haber continuado la típica política populista, pero igualmente el actual gobierno tampoco ha sacado a Argentina Sí. del pozo en el que está. Sí.
Es decir, sigue habiendo inflación, pobreza, desocupación, digamos, los mismos males, creo, que Argentina fue vista en algún momento a lo mejor como el Disneylandia para el resto de los países americanos, cuando en realidad tenemos un contexto muy similar. ¿Y cuál es el problema que vos ves ante la llegada? No dijiste que el problema es la inmigración, pero ¿cuál es el problema entonces, Federico? El problema es que generalmente la educación y pasa también con el ciudadano argentino propio, es decir, aprovechar de una falsa gratuidad de la educación, porque no es gratuita, porque la paga el pueblo trabajador. Sí, a través de Es los decir, todo impuestos. a partir de los impuestos, que cada vez más caros. Entonces, como nos ha sucedido a los argentinos en otros lugares, es contraprestar, es decir, una vez recibido, una vez con título, una vez devolverle al país. Es lo mismo que si vos vas a vivir a la casa de tu vieja y no ayudás a pagar los impuestos. ¿Y vos ves que ocurre lo mismo con jóvenes que vienen a Argentina a estudiar y se van especialmente con un diploma? ¿Qué le responde, a ver, Marelis, a este planteo un cara a cara, ¿no? Con lo que piensan muchos rosarinos? Mira, yo creo que el tema de la educación, al ser gratuita acá en Argentina, es un tema que abre muchas puertas para muchos migrantes que quieran venir. Al igual que en Venezuela, que también la educación es gratuita, hay altos índices, digamos, académicos que se exigen para que cualquier persona pueda ingresar a la universidad, y creo que acá eso es algo que está como bastante abierto. En alguna ocasión algún argentino me planteaba, digamos, que el deber ser sería que la educación fuera privada para el extranjero y gratuita para el argentino. Y ¿Es común eso o algunos planteos únicamente? ¿O sentís permanentemente? Ha sido frecuente eso, y te digo, es algo con lo que no estoy en desacuerdo. O sea, me parece que realmente Perdón, Marelis, privada no, arancelada, cobrar un pequeño arancel. Exacto. Donde el país, las ciudades puedan al menos generar algún ingreso. Tal cual, tal cual. Y bueno, te digo, no es algo con lo que estoy en desacuerdo. O sea, creo que cada país tiene sus, digamos, privilegios y tiene sus ventajas también, y tiene que ser un poco propias de las personas que están. No cerrarle las puertas al que llega, pero... Desde ningún punto de vista. Lo que pasa es que se vende una imagen de una Argentina que fecunda, que crece, que abre las puertas, que vas a encontrar trabajo. Y fíjate un caso paradigmático, que lo conversábamos fuera del aire, el caso de una pizzería, 1.500 personas se presentaron. Por eso no es la situación que Argentina tenga para generar empleo, ¿no? Entonces vos decís, fíjate vos la pobreza que está transitando en nuestro país, es decir, a veces resulta difícil poder contener. Me parece, yo soy un enamorado de la América Latina, de la América Una, pero si la América Una, la América Latina, pudiese brindarlos a todos las mismas posibilidades. ¿Qué piensa Andrea Salerno? Que hoy los argentinos estamos como muy preocupados, la incertidumbre económica, como decía Federico, mucha gente sin empleo. Y si nos comparamos con Venezuela, por ejemplo, el lugar de donde vos venís también, ¿cómo ves la crisis argentina actual? Creo que no tiene punto de comparación, en realidad. Son crisis distintas. Tienen puntos en común, sin duda, como la mayoría de las crisis en Latinoamérica. Vos decís que a pesar de la situación actual, de la inflación, no se compara con lo que pasa en tu país, Venezuela. No. ¿Cuándo llegaste, Andrea? En el 2009. Ajá. Hace ya ¿También 9 años. expulsada por la situación de tu país? Sí, en gran parte sí. ¿Qué hiciste? ¿Qué carrera? ¿Cómo llegaste a la Argentina? ¿Con qué conocimiento? Yo soy fotógrafa y ya había emigrado hacía un tiempo. Me había ido a España, a Barcelona a estudiar y a trabajar. Allá me formé, estuve 5 años, volví a Venezuela pensando que iba a poder trabajar. Trabajé un poco, pero ya se veían las condiciones que iban a ser muy complicadas. Me surgió una invitación como jurado para un festival de cine acá en Rosario. Vine y... 2009. 2009. ¿Y con qué ciudad te encontraste? ¿Con qué condiciones? ¿Te gustó de entrada? Sí. ¿Te adaptaste? Sí, ¿Viniste sola? Sí. Es hermoso Rosario. Y los rosarinos también, muy solidarios. Ajá. ¿Y tu familia? ¿Dejaste en Venezuela todos? Sí, todos. Mis primos, no, mi hermano. ¿Cómo se compone? Después. ¿Mi familia? Sí. Y mi papá falleció hace ya unos años atrás. Está mi mamá, mi abuela, que tiene 90 años, mis tías, mis tíos, algunos primos que van quedando porque la mayoría también se ha ido. Claro. Mi hermano también está afuera. Claro. Y al llegar aquí, Andrea, ¿lograste trabajar enseguida? Sí, casi. ¿Te radicaste? Sí, sí. ¿Eh? Sí, justamente ¿Y qué haces aquí en muchos Rosario? contactos. Soy fotógrafa, me Bien. especializo en gastronomía. O sea que pudiste canalizar lo que ya traías. Sí, totalmente. ¿Y vivís sola? Estoy en pareja. Ajá. Estoy en pareja Bien. hace unos años. Buen trabajo, estás en pareja. Sí, muy bien. Yo diría que en mi caso yo estoy bastante bien. Claro.
O sea, si te tienen que preguntar de tu experiencia en Rosario, en Argentina, ¿qué contestarías? ¿Alguien que, por ejemplo, de Venezuela, algún amigo, familiar que dejaste allá, qué le decís? Para mí la experiencia ha sido desde el día 1 positiva por todos lados. Yo me encontré con muchísima gente que me abrió puertas, me vinculó, me contactó, me apoyó, me ayudó, me empujó también a hacer lo que hago, a dedicarme realmente a lo que quería. Y hoy hacer. estás con buen trabajo, ¿estás conforme, estás satisfecha? Mucho. Bien. Y muy agradecida también con esta ciudad, con la gente. Claro. ¿Y tenés hijos, Andrea? No, todavía no. Bien, bueno. Leandro Zacari es presidente de una fundación que tiene que ver con los inmigrantes, con quienes llegan y eligen a estas tierras. ¿Qué servicio se le brinda? ¿Cuál es el panorama? Primera pregunta, ¿llega más gente que antes? ¿Se mantiene la ola inmigratoria? Fundamentalmente, ¿qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Fundamentalmente, aquí a Rosario, cuando nosotros empezamos a trabajar hacia el año 98, 99, Sí. Trabajamos mucho el tema de refugiados, con la ley de refugiados y aquellas personas de origen africano que venían a Rosario en calidad de polizones. Ajá. Luego, con Escapando de guerra civil. El refugiado es aquel que huye de una situación política, de una guerra civil, por ejemplo. Tal cual. Guerra civil, problemas étnicos, problemas raciales. Actualmente, con la actual ley de migraciones, Argentina es uno de los países a nivel de América Latina que tiene una política migratoria abierta y de inserción al migrante. Sí. Con lo cual, actualmente, un alto porcentaje de personas a los cuales nosotros asistimos son de origen latinoamericano. Ajá, mayoritariamente latinoamericanos. Bolivianos, paraguayos, venezolanos, colombianos. ¿Y a qué entre otros edades en países. promedio, Leandro, están llegando a la Argentina? Una edad bastante heterogénea, pero fundamentalmente entre los 20 y 50 años. Bien, ¿y en busca de trabajo? ¿Cómo es? ¿Consiguen rápidamente? Se habla de que el extranjero consigue rápidamente trabajo y al argentino le cuesta. ¿Es esto un mito o verdad? Mira, yo creo que parte es un mito y parte también podemos decir que es verdad. Creo que el inmigrante hace muchas veces trabajo que aquí en Argentina el argentino no lo hace. Ajá, Que es lo mismo que Sí. a lo mejor termina haciendo un argentino cuando emigra hacia Más otros allá de su horizontes. nacionalidad es la historia del inmigrante esa. Tal Hacer en otro cual. país. Muchas veces trabajos de oficios o trabajos en bares que a lo mejor aquí el argentino no lo hace o lo mira con recelo a la hora de buscar trabajo. Claro. Stephen, Sí. bueno, el último en presentarse en su historia, que ya conocemos, que viniste de Ghana, Sí, África. sí. África, Ghana, sí. ¿Y qué actividad desarrollás? ¿Cuándo llegaste? Llegué acá en el año 99. Mm. Y bueno, ese había tiempo, no había muchos africanos acá, había como 3 africanos nada más. Sí. Todo había ido, me quedé yo solo acá en Ciudad Rosario. Me pasó muchas cosas conmigo, con la gente, todo eso. Bueno, hoy en día estoy más tranquilo. Alejandro, que estás aquí, Alejandro fue una persona que siempre trabajamos juntos cuando llegaron los polizones acá en Rosario. Claro, polizonte es aquel que escapa de su Escapa, país en el escapa barco, en pero el barco, sí. subrepticiamente, que está en forma ilegal. Exactamente. Tal cual. Y que Cuando en muchos casos han sido descubiertos y la verdad tiene un destino trágico, porque Exacto, la pasa verdad que, cualquier cosa en medio del mar. Es muy feo. Sí. Para una persona que esconde en un barco, la verdad que es algo que es feo, ¿no? Vos no llegaste de esa manera, ¿no? No, yo no llegué de esa manera, pero yo sé ese táctico cómo poder esconder en el barco para llegar. Así que Alejandro, cuando llegan los refugiados, yo con él estamos juntos porque los refugiados, la mayoría no hablan español. Claro. Por ahí hablan mi idioma, hablan inglés, hablan francés. Entonces, yo lo ayudo para que podamos tener una conexión y también con Alejandro podemos hacer la documentación. Seguramente. Para que pueda quedar en Ciudad Rosario. Stephen, vamos a hablar de este caso que vos, en contacto con nuestra producción, denunciabas, de discriminación. A Sí. pesar de que te sentís cómodo, sufriste en carne propia un hecho que querés contarnos, pero en instantes lo hacemos. En instantes. Tenemos que ir a la pausa. Bueno, muy interesante, Gisela, Sí, historias de interesante. inmigrantes. Me reía recién porque cuando comentaban lo que el inmigrante hace, el trabajo que el rosarino no quiere, todos asentaban con la cabeza. Sí. Claro. Y pasa lo mismo cuando a veces uno va a los países vecinos y también encuentra a los argentinos trabajando de mozos y Tal cual. Sí. esas profesiones. Y ese hecho que recién comentaba Federico, 1.200 personas que fueron a buscar trabajo, una pizzería que abre un nuevo local para 10 puestos de trabajo, pizzeros, encargados. Realmente habla de una situación económica que no está como para
generar empleo a inmigrantes, aunque son bienvenidos. Argentina es una tierra de apertura, sin embargo, tenemos nuestros problemas a cuestas e imagínense la situación en otros países si Argentina es el destino en estas condiciones. Bueno, ellos lo están contando, pero se impone una pausa para regresar con más historias, la vida del inmigrante laboralmente, en los estudios. ¿Y ustedes qué piensan de este tema? Pausa, ya regresamos. Bueno, estamos nuevamente con las historias de los inmigrantes, lo que se deja atrás, lo que se encuentra aquí, las situaciones que se viven en Rosario. Paréntesis para la sugerencia, tu vida nos moviliza, ciertamente, y con las ambulancias de URG Urgencias garantizan rapidez de respuesta, mejorando la calidad de la atención. El equipo médico de URG Urgencias te brinda el profesionalismo y la contención que tu familia necesita. URG Urgencias, una empresa OSDE. Bueno, la historia del inmigrante es muy dura. Ha pasado el siglo pasado, se escapa de una situación dramática. Ellos de algún modo lo han dicho. ¿Qué dejaron, Marelis? La vida en Venezuela, tus familiares, ¿qué cosas dejaban de hacer por la situación económica? ¿De qué escapaste? Y bueno, mira, yo te diría que la vida del venezolano cambió drásticamente en todos los sentidos. Si bien la crisis que se vive en Venezuela inicia con una tolda política bastante jodida. Sí. El cambio y digamos los efectos de esta crisis se ven más en la parte social, o sea, la gente ya hoy hay hambre, hay la gente ya hoy necesidades. no puede salir a un restaurante a comer, eso es algo que se perdió, no existe más. La gente tiene que ver cómo solventar, comer por lo menos 2 comidas diarias con lo poco que consiguen. O sea, que piensa que la parte de socializar o la parte de salir a distenderse no existe más. Claro. Porque la crisis Andrea, es... y te complemento con lo que dice Marelis, dice, no puede ser, le están exagerando. ¿Es realmente tan dramático? Y depende también de la población, en realidad, porque... ¿Qué veías? por ejemplo, Cosas que por allí ustedes dicen, miren, en Venezuela pasa esto, en ciudades pasa lo siguiente. La gente está comiendo de la basura de la calle, pero en serio, familias enteras. Claro. La gente hace cola en los locales, en los comercios, pocos comercios que quedan, para esperar a ver qué encuentran en las bolsas de basura. Es así, Qué no bárbaro. es mentira. Y no es tampoco una mentira lo que está pasando con los medicamentos. Faltan medicamentos. Sí. ¿Alguien particularmente en tu familia ha pasado? Mi papá falleció por falta de un medicamento que acá cuesta 0,30 en la O farmacia. sea, que se podría haber evitado su muerte. Yo viajé a llevarle medicación, mis hermanos también le consiguieron medicación, pero ya llegamos tarde. O sea, falta lo esencial. Sí, en realidad sí. ¿Y se sufre el desarraigo, por ejemplo, de dejar su tierra? Totalmente. Y se sufre, pero bueno, ahí entran también un montón de cosas que uno tiene que soltar para poder acomodarse en el lugar donde está. O sea, si bien las raíces siempre te van a alar, siempre vas a querer estar con tus costumbres, con tus raíces, con tu familia, básicamente, que es lo más imprescindible, lo que uno más ¿Qué extraña dejaste allá, estando Marelis, afuera. en Venezuela? ¿Cómo es tu familia? ¿Quién está allí? Bueno, yo le decía al principio a Isela que soy menor de 7 hermanos, así que bueno, tengo una familia bastante numerosa, tengo bastante gente que extrañar. Está mi mamá, mi papá murió cuando yo era chica, y bueno, después una de mis hermanas que ahora se fue para Colombia, y algunas de mis sobrinas también están en Colombia. Claro, ¿y extrañás, volvés allá? Mira, yo quisiera volver a Venezuela a ver a mi mamá, abrazarla, porque todos los días la extraño. Por más que hablemos por un teléfono o una ¿No videollamada, pudiste volver desde nunca es lo que mismo. viniste a Argentina? No he vuelto todavía desde que vine. Y quisiera ir para verla y para poder... A ella solamente, porque ya todos mis amigos están en distintos países, o sea, mi familia, mis hermanas, solamente quedan 2 allá, después los demás ¿Y tenés están... momentos en que te quebrás, que acá estando aquí, Sí, ese amor sí. hacia mamá y que no se puede... Sí. Te afecta. Como te digo, pasan los años y uno se acomoda un poco al lugar en el que está, comprendes muchas cosas y te sueltas también un poco de eso, porque mientras sigas también con el arraigo, extrañando todos los días lo que dejaste sin poder disfrutar lo que tienes allí, se supone que nosotros salimos de Venezuela a buscar y construir un mejor futuro. Claro. Y bueno, te exige, digamos, la nueva vida, soltar la vida que dejaste en Venezuela. Pero Seguro. sí, hay momentos en los que uno ¿Y en tu caso, Rito? se quiebra. ¿Qué situación difícil podés describir
del Haití que dejaste? ¿En tu familia, en padeceres, sí, necesidades? Es un momento transitorio que afecta mucho, dejar a la familia. Yo, en mi caso, ¿Cómo fue esa partida? Fallecieron mis padres anteriormente a mi llegada en Argentina, pero mis hermanos, mi hermana, por ejemplo, que era menor en este momento, dejarla sola y me afectaba muchísimo. Ajá. Y no fue fácil. Y llegando acá en Argentina en este momento, quien me ayudaba, algunas tíos, en el momento al principio, para poder solventarme en Argentina. Pero es algo, no tenía una continuidad, sino en un tiempo. Uno tenía que buscar trabajo. Sí. ¿Cómo te lo arreglaste con el idioma? ¿Te costó mucho? ¿Hubo gente que te ayudó? Sí, me ayudaron muchísimo los argentinos en la facultad cuando arranqué el MIU. Fue difícil. El problema es el idioma. O sea, siempre digo que el idioma es lo que te condena o que te libera. Pero lo hablas muy bien, Rito. O sea, sí, te adaptaste rápidamente. Sí. El proceso de adaptación es el lenguaje que te va a permitir entender la cultura, adaptarse, sin duda, entender la gente. Gisela. Bien, estamos charlando con ellos y sus historias, ¿no? Sí, me llamaba la atención cuando llegaron, Rito toma mate. Ajá. Sí, uno de los hábitos. Sí, uno de los hábitos. Así que el mate para mí tiene un vínculo fraternal. Sí. Nos une. Es decir, si uno está enojado, no puede compartir un mate con alguien. Es decir, el mate significa que tomar mate con alguien significa como amor fraterno, por supuesto, unión, camaradería, armonía. Sí. Federico, ¿qué te sugiere esto? Porque bueno, vos hablabas, ¿no?, de las patrias, de las fronteras, de la receptividad y... A mí sinceramente me quedé enamorado del discurso de ella, que dijo la palabra agradecimiento. Es hermoso ver que pese a las condiciones para nosotros como argentinos vemos tristes, nefastas muchas veces de lo que estamos viviendo día tras día, que venga un hermano de afuera y te diga estoy agradecida a lo que me dio la Argentina. Eso te hace ver, digamos, que dentro de todo, en algún aspecto las cosas no las estamos haciendo tan mal. Y después me quedé mucho con lo que conversaba allá con la amiga psicóloga, que es la verdad, la necesidad de construir vínculos, los vínculos de trabajar, de colaborar, el extranjero que viene y se prepara y se recibe en mi país, que colabore con mi país y yo pueda colaborar con él, establecer vínculos, porque hay determinados grupos culturales. No quiero acentuar en uno en particular. Estás aflojando, ya no querés aplicar ni impuestos, ya veo que tu visión ha cambiado, Federico. No, impuestos no. A ver, por ejemplo, nosotros los argentinos que estudiamos en la Universidad de Rosario, si queremos estudiar un idioma lo tenemos que pagar. Sí. Es decir, ya hay cursos que se pagan. Claro. No es que es absolutamente todo gratuito. No me parece ni entendible, pero digamos, ya... Te di gratis todo esto. Hay poblaciones, por eso a eso apuntaba. Me recibo y me vuelvo a mi país. Sí. A eso es lo que yo me opongo. Bueno, este es un fenómeno que ocurre mucho con los brasileños, que tienen buen poder adquisitivo, pero eligen igualmente Argentina. ¿Vos ves esos casos, Rito? Sí, eso sí suele pasar, porque muchos, o sea, no es para, digamos, acusar a los brasileños, pero veo que muchos brasileños normalmente... tienen esta idea de volver. No sé si tiene que ver con el aspecto social, como es un médico allá en Brasil. Quizás un médico es algo noble, algo que está en la clase. Y que aquí lo pueden conseguir rápidamente. Claro. Pero nos falta el caso... chiquitito. Dale, Federico, que tenemos que ir a la denuncia que hizo Stephen. Es más, yo no es que estoy en la gratuidad. Yo le cobraría hasta el mismo argentino que demora más de un tiempo prudencial para recibirse. Pues yo siempre cuento mi anécdota, mi carrera de 7 años de antropología. Mi hermano 5 años después que yo dejé, empezó la carrera y tenía muchos compañeros que habían sido compañeros míos. Claro. Y ahí abordamos otro problema. Pero avanza el tiempo y Stephen, en todo este ámbito de camaradería que estamos describiendo, que está todo bien, ¿qué te pasó a vos? ¿Qué hecho de discriminación sufriste? ¿Y tiene que ver con el color de piel? Sí. ¿Qué te pasó? Bueno, yo vivía acá hace 20 años. Sí, claro. Llegué acá en 1999. Sí. Ese tiempo no había mucho raza negra acá en esa ciudad de Rosario. Y tampoco no hubo los haitianos ni nada acá en esa ciudad. Bueno, yo había sufrido mucho discriminación en diferentes casos, ¿no? A los boliches,
A veces una... ¿Qué te pasó, por ejemplo? A ver, concretamente. A lo- ¿Llegabas a un boliche y...? Sí, llegar a un boliche, primero que te pregunto es... tiene que estar en la lista. A veces te piden que vos tienes que estar en la lista, una lista para entrar a un boliche. A veces dice que vos tienes que tener anotado para entrar al boliche. Se pone uno cualquier curso para que la persona no entre. ¿Y esto A mí me menudo? pasó a mí 1000 veces acá en la ciudad de Rosario. Me pasó con los haitianos también. Ajá. Y eso también pasa lo mismo argentinos acá en la ciudad de Rosario. La verdad que es un tema muy feo. ¿Y cómo lo viviste? ¿Qué pasó? Porque además de esperar, veías que gente que ingresaba y no le Sentí mal. realizaban lo mismo. Te sentí, pero mal. Va a ver la gente está pasando y vos estás acostado, pasa. Y pregunta, pero yo también necesito entrar. Yo tengo mi documentación. Yo tengo mi dinero para pagar. ¿Y por qué no me dejan entrar? Si no me dejan entrar, boliche, es una forma de ¿Y discriminación. eso te pasó una y otra vez? Muchas veces ya me cansé. Por eso yo hubo un anuncio con el Gustavo León, el secretario de gobierno, para que me ayude a ese tema. Y estamos trabajando mucho con ese tema para que pueda mejorar la situación. Y la municipalidad también, y pueda tener en cuenta ese tipo de discriminación, que ponga una cartera de todos los boliches para que la gente haga denuncia. Eso pasa en muchos haitianos, que eso es bueno saber. ¿Pero se da en el ámbito solamente del esparcimiento, de la diversión o en otros? ¿Ustedes sufren hechos de... A ver, Marelis. Podría comentar una situación que me pasó recientemente que me sorprendió muchísimo porque, bueno, en 3 años que tengo aquí jamás había visto eso hacia Ajá. los venezolanos. Y, bueno, en el lugar donde trabajo, hace unos días atendí a una clienta que, bueno, no sé qué problema tenía, pero, bueno, estaba, o sea, ¿Qué es lo que haces con actualmente? un mandato muy dominante. Trabajo en el área comercial. Bien. O sea, justamente atendí a una clienta vía telefónica y... yo estaba atendiendo a otro cliente ahí en el momento y bueno, le digo a la señora que en ese momento no la podía atender, que me dejara sus datos, le devolvía la llamada y le daba todo lo que necesitaba, digamos. Sí. Y como que no le gustó, empezó a decirme un montón de cosas feas, yo colgué el teléfono porque de verdad que no quería entrar en discordia, ya era una situación Y percibió incómoda. tu tono que eras extranjera y venezolana Sí, y bueno, te atacó por volvió a llamar y me dijo, ¿qué sos, venezolana? Y yo le digo, sí, le digo yo. Bueno, venezolana... Sí, sí, un montón insultos. de groserías, me dijo que mi país me estaba cagando de hambre, que mínimamente acá, ya que le sacaba el trabajo a un argentino, mínimamente tenía que atenderla bien. Ajá. Yo No, volví a- esto te pasó ahora, recientemente, es la Sí, primera vez. eso es la primera vez. Y la verdad que me sorprendió tanto porque, bueno, nunca lo había vivido, nunca me había pasado, que lo que hice fue, mi reacción fue no engancharme con la situación, colgué el teléfono y me fui atrás a llorar porque me sentí Claro, súper afectada, mal. afectada. ¿Y ustedes, Andrea, por ejemplo, viviste situaciones similares Jamás. o no? No, nunca. Todo lo contrario. En Claro, realidad, claro. mi historia es como muy... Pero yo me distinta. pregunto, ¿tendrá que ver con la situación actual argentina, donde se Fue justo pierden el día puestos del de aumento trabajo? del dólar. Puede No, ser no, bastante no, relacionado. escúchame, no es temeramente los dólares. Esas son cosas que existen acá en Argentina. Yo había vivido de 20 años. Usted llega acá hace 3 años. El amigo llega hace 10 años. Ella está hace pocos años. Yo sufrí ese tipo de discriminación en Ciudad Rosario. Discriminación existe. Nosotros tenemos que trabajar conjunto para que la discriminación, no algo que va a terminar nunca, ¿verdad? Pero Sí. tenemos que trabajar conjunto para que sea un poco freno, ¿no? Porque Sí, ya, sí, sin ya duda. estamos 2018. Y ahí voy a Leandro, perdón. Si reciben denuncias de este tipo, si efectivamente hay discriminación para con los inmigrantes, ¿qué pasa con la Fundación? ¿Reciben estas denuncias? Actualmente ha bajado mucho el nivel de denuncias con motivos de actos de xenofobia. Ajá. Sí, en los 20 años anteriores, cuando nosotros empezamos a trabajar, hacia el año 98-99, había un alto porcentaje de actos de xenofobia, fundamentalmente con la comunidad latinoamericana, en el caso de peruanos o en el caso de bolivianos en su momento. Podríamos decir que Rosario es una plaza en donde hay un bajo nivel de xenofobia y una inclusión social del inmigrante, a diferencia de otras ciudades, Por ejemplo, como por ejemplo Buenos Aires. Buenos Aires es más dura la situación. que Buenos los Aires es más inmigrantes. dura, con lo cual siempre al inmigrante cuando llega, o muchas veces acá que llegaban peticionantes de refugio provenientes de barcos, Sí. la mirada final la tenían en Buenos Aires. Entonces Claro. se le hacía entender al refugiado que Rosario era una localidad más pequeña y una localidad en donde tenía una posibilidad de inserción. Mayores perspectivas. De mayores Leandro, y te pregunto, perspectivas. ¿se le brinda alguna ayuda a la hora de buscar trabajo? Fundamentalmente nosotros no tenemos bolsas de trabajo en la fundación, pero sí tenemos muchas veces vinculación
En años anteriores, por ejemplo, hay personas de origen africano que han sido insertadas laboralmente en diferentes lugares, en diferentes empresas, como por ejemplo en los casinos, en custodia o en diferentes trabajos múltiples. Si bien un alto porcentaje de peticionantes de refugio de origen africano también se dedican a la venta ambulante. Allí están los contactos para, bueno, con Leandro y con todos los integrantes de la Fundación, cualquier duda de los inmigrantes que tengan. Y Andrea, contanos un poco algo de tu trabajo, porque tenemos material. ¿Cuál es la labor que desarrollás como fotógrafa particularmente? Bueno, me especializo en fotografía de gastronomía. Ajá. Es lo que hago desde hace ya unos años. Trabajé mucho tiempo en cine, trabajé mucho tiempo a nivel documental. Y allí vemos imágenes. Si bien Mirá, retomo... describinos algo de lo que vemos. Allí está la lente de Andrea. Bueno, yo soy una apasionada de las culturas y me di cuenta en mis estudios investigando que la fotografía gastronómica o la gastronomía une justamente todas estas culturas. ¿Estas fotografías qué destino tienen que estamos viendo en este momento, Andrea? Algunas son de proyectos personales, otros son de clientes que me contratan para fotografiar sus productos o sus Vos vendés tu trabajo, todo lo que estamos viendo es parte de tu trabajo. De redes sociales, de páginas web, de folleterías, de revistas, libros, etcétera. Y esto te permite tener un buen ingreso, como nos decías anteriormente. Trabajás para firmas importantes. ¿Y tenés pensado entonces una vida en Argentina definitivamente o pensás volver a Venezuela? Yo creo que todos los días pienso en volver, pero también siendo muy consciente que no puedo tampoco vivir queriendo volver estando acá y cada vez arraigándome mucho más, haciendo todo lo posible para quedarme bien y también poder generar desde el lugar donde estoy algo positivo también. Sin duda. Sí. Bien, la pregunta es si también, como Andrea piensa en volver, ¿cuál es el futuro? ¿Qué les depara? Rito, ¿qué pasa en tu mente? Estás bastante afincado, me parece, a Rosario, ¿no? ¿Hay algún amor que te une también a Rosario? Sí, primero quiero arrancar por parte de la discriminación y ahí para mostrar cómo a mí me siento en casa, me siento bien, soy parte de la sociedad. Como me dicen mis amigos, un gaucho más en la pampa. Ajá. Discriminación para mí es algo que existe en todas las sociedades, a nivel familiar, en todos los ámbitos. Parte del ser humano. Claro. No es lo mismo que racista, como racial, algo que tiene que ver con la raza. Yo particularmente no he visto y no he sufrido discriminación en carne propia en Argentina, pero tampoco nego que algún compatriotas o algunos africanos pueden ser discriminados. Dicho esto, te vas a quedar, Rito, porque nos tenemos que ir al corte. Sí. Lo que queremos saber. ¿Cómo te ves de acá a 10 años? Veo que no es fácil dejar la hora de Argentina para ir a vivir en otro lugar porque va a generar otra crisis y otra transición. Sí. Para eso preferiría desde a distancia donde uno está y poder contribuir y dar una mano, aunque en Haití ahora soy un ciudadano mundial. Seguro. ¿Y estás en pareja con Estoy quién? casado. ¿Rosarina? Una compatriota. Hace 3 años ya nos conocimos. Me casé el año pasado, noviembre pasado. Así que bien. Perfecto. Bueno, Rito, bienvenido. Que disfrutes tu estadía, que hace ya bastante estás. Y hablando muy bien el idioma. Gracias. Stephen, ¿te quedás o te volvés a No, me quedo con yo. Sí. No, yo estoy acá, yo tengo mi mujer, yo tengo 3 hijos y siento más argentino que nunca. Yo toda mi vida estoy acá y ya tenemos la colectiva africana Rosario. Futbolero y todo, ¿no? Todo. Pero yo me quedo algo con este chico que estás acá. Sí. 10 segundos que nos tenemos que ir y quiero escuchar a Marelis. Bueno, que ya está hablando del tema de la discriminación y el racismo, ¿no? Hay muchos haitianos acá en la ciudad de Rosario. Claro. Casi 3.000 haitianos que están en la ciudad de Rosario. Y está sufriendo mucho la discriminación, los bolicheros. Que su presidente Jude tiene que actuar como un presidente para luchar contra la discriminación y nunca apareció. Además, los haitianos son muy queridos. Yo me gustaría que son más activos y luchemos conjunto con la discriminación. Ahí está la denuncia, a tomar cartas en el asunto. Gracias, Stephen. Y bueno, ¿cuál es el futuro que te imaginás, Marelis? ¿Venezuela, Argentina? Y por ahora Argentina. Por ahora Argentina, pero bueno,
el futuro es impredecible, así que ya ¿Tienen veremos más contacto con adelante. sus países de origen? ¿Envían dinero? ¿Ayudan a sus familiares? Sí. Sí, yo particularmente sí también. Claro. Es una de las cosas que creo que nos suma también a los migrantes venezolanos en este momento, Sí. que bueno, desde afuera incluso somos más útiles para nuestras familias que están allá, que bueno, estando allá estaríamos igual en la misma crisis. Bien. Y al cambio el dinero rinde un poco. Y hace Seguramente. una diferencia. Bueno, Federico, en el cierre, ¿cuál es tu pensamiento sobre esto? Una síntesis. Síntesis, que los políticos argentinos se dediquen a generar empleo para que hermanos de otros países puedan venir a trabajar y a vivir a este país y para que el argentino también pueda trabajar. Sin dudas, compartimos esa opinión. Y Leandro, finalmente. Obviamente, como ¿Mensaje? objetivo de la Fundación, creo que tenemos que tener el mundo abierto para que sea un mundo sin fronteras y que el argentino tiene que tener una aceptación mayor de nuestros hermanos extranjeros. Gracias, Leandro. Gracias a todos por compartir este programa, las experiencias de extranjeros que viven aquí en la Argentina con sus sueños, lo que han dejado detrás. Bueno, y ahora es tiempo de ir al corte y esperar show, amigos, música. Sí, ¿Qué se viene? Volvemos con un show y un número de rosarinos todos conocidos, así Sí. que lo invitamos a que se queden a ver un lindo show un rato. Por supuesto, entre amigos, Entre amigos. es la propuesta. Con gente conocida, artistas, periodistas. Vale la pena quedarse para el próximo bloque y final de Plan A. Ya volvemos.